Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadre diferente, porque hoy vamos a conversar sobre la producción de alimentos en Cuba. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para conversar sobre la producción de alimentos en nuestro país, le doy la bienvenida al estudio al ingeniero y máster en ciencias José Carlos Cordobés, director general de Política Industrial del Ministerio de la Industria Alimentaria. Bienvenido. Sí, Marlene, muchas gracias por la invitación y bueno, vamos a estar compartiendo acá en este tema que es un reto. Así mismo. Y con nosotros, además de José Carlos, que va a ser nuevo en nuestro espacio, y el siguiente invitado también se suma por primera vez, me refiero al doctor en ciencias Roberto Caballero, quien es miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. Bienvenido. Muchas gracias. Esperamos poder aportar algo desde la visión de los técnicos cubanos. Yo estoy segura de que sí, de que además de que es un tema vital, necesario, urgente, ustedes dos van a lograr un complemento, que teníamos un tercer invitado, pero que por razones ajenas a su voluntad no pudo participar y de última hora, pero decidimos hacer de todas maneras este intercambio, aunque el invitado que nos está faltando era del Ministerio de la Agricultura, pero no importa, José Carlos tiene la misión de poner un poco la parte institucional y Roberto, esa otra mirada también desde el campo cubano. Si estamos listos para el debate, comenzamos. ¿Estamos listos? Adelante. Bueno, este primer momento del programa lo vamos a dedicar a hacer una especie de diagnóstico. Yo quisiera que comenzáramos tratando de descifrar, de mencionar en qué estado se encuentra la producción de alimentos en nuestro país. Empiezo con usted. Bueno, ¿Cómo lo ve desde su experiencia, además de tantos años dedicado también al estudio de la teoría, pero desde la práctica de las cooperativas y demás? Bueno, la producción de alimentos está lógicamente en una situación similar a la que están otros sectores de la economía cubana. O sea, la situación energética es una situación que ha afectado enormemente y que hace que las posibilidades de lograr las producciones que se quieren lograr, de llegar a lo que se quiere hacer, son muy remotas. También, para colmo, al menos en una parte del país, tuvimos el problema del huracán, que significó una afectación bastante seria, y no solo seria desde el punto de vista de los daños materiales a la agricultura, sino de los daños humanos, o sea, los daños a las personas, a sus condiciones de vida, y las personas son las que hacen la agricultura, porque a veces nos creemos que el problema está que el cultivo esté bien y eso no, pero las personas que tienen que hacerlo son los que tienen que estar bien y sentirse bien para poderlo hacer. Y bajo estas condiciones eso se complica bastante. Y bueno, pienso que, bueno, ¿para qué? Sabemos el bloqueo. Y desafortunadamente nuestra agricultura depende mucho de insumos externos. Y esos insumos externos provocan paralizaciones. O sea, hay un conjunto de factores que son los que han determinado que los niveles de producción, y no quiero hablar de la parte subjetiva, que es bastante fuerte. Bueno, que también tenemos que hablar de esa parte. Que hablaremos después, pero te digo, ¿por qué? Porque está todo el problema de los impagos, está todo el problema de las dilataciones en los trámites que tienen que hacer los agricultores, o sea, hay muchas cosas que pudieran ser resueltas, pero que no han sido resueltas en este año y que a la larga traen como consecuencia que los niveles productivos son totalmente insuficientes, que para el agricultor se han disparado los costos de producción enormemente, que después de pronto tratamos de regularlo poniendo precios tope y lo único que trae como consecuencia es que se deja de producir, porque el agricultor no puede vender a un precio inferior a lo que le cuesta hacerlo. Claro. ¿Cómo se ve eso desde la industria? Bueno, Marlene, recientemente se planteaba, e incluso el propio presidente lo decía, que la producción de alimentos en Cuba hoy no satisface la demanda de la población. Nosotros de la industria igual estamos sufriendo. Todo el escenario económico que tiene el país hoy se sufre mucho en la industria, lamentablemente, hay que decirlo así,
porque bueno, nosotros tenemos básicamente dos fuentes de materia prima, que es la producción nacional, que conocemos la situación que tiene, y bueno, hay un nivel de recursos que siempre vamos a estar en la obligación de importarlo, y bueno, el escenario económico financiero del país no nos permite hoy importar los niveles de recursos que tradicionalmente se importaban. Pero bueno, aquí yo creo que hay algo que es muy importante y significativo resaltar. Hoy el país tiene una infraestructura desde el punto de vista industrial que con una dinámica diferente desde el punto de vista de la agricultura y mejorando los flujos financieros del país, pudiendo importar las materias primas que hacen falta, hoy la industria tiene capacidad de responder a las demandas de la población. Yo creo que es algo muy importante porque bueno, la revolución en todos estos años ha creado esa infraestructura y hoy lo que tiene un nivel de explotación muy bajo, que en la medida que las condiciones del país vayan mejorando, eso se puede ir rehabilitando y nosotros tenemos el deber también, la obligación de buscar los mecanismos de gestión que permitan, encadenándonos con la agricultura, encadenándonos con los nuevos actores de la economía, de alguna forma ir dinamizando esa industria que nosotros tenemos, que vuelvo y repito, tiene un capital humano calificado y tenemos la infraestructura suficiente para nosotros poder revertir la situación que tiene la producción de alimentos. Entonces no hay que hacer grandes inversiones. Hoy las inversiones están, lo que tenemos que, bueno, explotarlas eficientemente una vez que tengamos los recursos. ¿Y qué factores entonces están atentando contra que eso que ya se ha planificado debidamente no se pueda llevar óptimamente a la realidad? A ver, te decía, hoy nosotros tenemos una dependencia de un grupo de recursos que vienen de la parte de la agricultura. El profesor explicaba, si la situación en la agricultura hoy está pasando por un escenario complejo, no es posible que la industria no sufra ese escenario. Claro. Sí, las limitaciones financieras que tiene el país hoy también tiene una situación bastante tensa y hoy no se pueden importar los volúmenes de materia prima que se importaban básicamente. Hoy eso repercute en la industria. Nosotros nos hemos volcado y hemos de alguna forma buscado modelos de gestión que nos permitan encadenarnos eficientemente con los nuevos actores de la economía. Y nosotros este año, por ejemplo, debemos estar cerrando en el entorno de las 70.000 toneladas de productos con esos actores. Si esos actores nosotros no lo hubiéramos incorporado en nuestro sistema, eran 70.000 toneladas menos. Necesitamos, no sé, 500.000 de toneladas, un ejemplo, pero bueno, hoy tenemos 70.000. Si no tuviéramos ese vínculo con esos actores, no tuviéramos ninguno. Entonces, de alguna forma, la industria ha sabido aprovechar ese escenario. Se han hecho, hay buenas experiencias, hay experiencias que lamentablemente no han salido bien, pero bueno, la generalidad es que ha sido positivo para ambas partes y ambos se han beneficiado. Y lo que estamos es proyectando para el año que viene seguir potenciando ese tipo de modelo de negocio para buscar, como es el objetivo final que todos tenemos, ¿no? Poner un nivel de producción más en función de la población. Que yo quiero que ya más hacia adelante en el programa sí nos traigas esos ejemplos positivos, porque siempre es importante saber que en el medio de este diagnóstico que no es alentador, sí hay buenas experiencias y buenas prácticas que hay que multiplicar. Roberto, usted me mencionaba también cómo son las características de nuestros campos, nuestras producciones. Yo quisiera que usted se refiriera un poquito también a esas características objetivas. De las subjetivas también nos tenemos que ocupar, pero esas objetivas con las que producimos, con las que están enfocadas nuestras producciones. ¿Cómo es la cosa? Bueno, la agricultura cubana, tradicionalmente, excepto la caña, fue una agricultura de pequeñas fincas, de pequeñas producciones. La caña era la única que era gran extensión. Y eso tiene que ver en gran parte con las características del país, o sea, con los suelos y tiene que ver con el clima. Hay por ahí quienes han dicho que nosotros no podemos autoabastecernos de comida, que Cuba no tiene condiciones. Bueno, a donde queríamos llegar es a eso, ¿no? Pero, la soberanía alimentaria tiene que ver con eso. Pero el primero que dijo que eso no era así fue Martí. Él dijo que Martí dijo que Cuba disponía de la tierra necesaria para producir el alimento que requieren todos sus habitantes. Y eso es esencialmente cierto. O sea, en este mundo globalizado tú no puedes hablar de soberanía total en nada. En cuanto a independencia. Por eso, pero tampoco puedes hablar de puedes dedicarte a tratar de hacer las cosas con elevada dependencia externa. Y menos un país como Cuba, bloqueado, con pocos, digamos, recursos naturales que les sirvan para vender y con eso comprar la comida. El otro día nosotros hablamos con unos coreanos y ellos decían que ellos prácticamente no producen, ellos
como tienen muchos minerales y exportan mucha tecnología y no sé qué, ellos lo que hacen es con el dinero que recaudan compran el alimento. Claro. Está bien, eso es una solución, pero ni siquiera consideramos que aunque tuviésemos eso, para nosotros es muy válido, porque ellos no tienen bloqueo, nosotros sí lo tenemos. Pero claro, porque Y no prevemos que se va a eso acabar. de compararnos con otros países en las experiencias positivas está bien para ver qué podemos aprender, pero no somos ni chinos, ni coreanos, Claro, ni vietnamitas, claro, somos cubanos. Claro. Y parece una verdad elemental, pero tiene ciencia No, detrás de eso, seguro, ¿no? seguro. ¿Cómo adecuar esas prácticas a Cuba? Entonces, nosotros tenemos que trabajar a la larga, y es algo que la academia, el mundo académico cubano viene proponiendo hace más de 40 años. O sea, antes de que empezara incluso el periodo especial, pasar a una agricultura más sostenible. ¿Por qué? Porque aparte de todo, con la agricultura del modelo que le estábamos haciendo, estábamos además acabando con los suelos. Estábamos salinizando suelo, estábamos envenenando suelo, estábamos acabando mantos freáticos, o sea, se estaba explotando el suelo como tú explotas un recurso que no tienes por qué conservarlo. Sí, que pudiera ser infinito y no Así necesita como si protección. fuera infinito, y el suelo no es infinito, es un entorno vivo y tienes que manejarlo para mantenerlo vivo. Y entonces eso requiere una agricultura diferente. Y hay muchas propuestas que te diría en esencia, agricultura sostenible. Sí, ahí quiero que lleguemos a la agricultura sostenible, pero podemos hablar en el después. momento ya de las propuestas. Ya. Yo ahora quiero que hagamos una pausa porque vamos a ver un material justamente sobre algunas de estas cosas que hemos hablado, pero que complementa también a nuestro programa de Mayabeque específicamente, y volvemos para cuadrar la caja. En un contexto nacional complejo marcado por las limitaciones y la carencia de insumos para la producción de alimentos, en Mayabeque, una provincia joven próxima a celebrar sus primeros 15 años, se ha desplegado una estrategia basada en 3 pilares fundamentales. Primero, incrementar áreas para la producción de alimentos, ejercer mayor control sobre las producciones y fortalecer los vínculos con el polo científico del territorio. Se ha tenido en cuenta precisamente a partir de la escasez de recursos, aumentar los resultados con la incorporación de nuevas áreas que se han puesto en explotación, áreas que hacía varios años que no se explotaban, se tuvieron en cuenta para aumentar los niveles de producción, sobre todo en cultivos muy específicos. Dígase en el caso de los principales cultivos seleccionados, que nosotros normalmente le llaman cultivos rústicos, pero realmente no son tan rústicos. Pero se han puesto en explotación para el incremento de áreas de yuca fundamentalmente, de boniato, de plátano, y además un fuerte impulso en la utilización de las áreas para el cultivo del arroz, que ha sido un cultivo que se ha prácticamente duplicado la producción con relación a años anteriores. Una de las acciones centrales del sistema de la agricultura en Mayabeque ha sido el rescate de áreas en desuso y la agilización de la entrega de tierras en usufructo. Hemos estado trabajando en la agilizar los procesos de entrega de tierra, poner la mayor cantidad de hectáreas de tierra hoy ociosas en proceso productivo es una de las prioridades de la agricultura. De la misma manera, garantizar que los que hoy tienen tierras entregadas en usufructo las exploten adecuadamente y se establezcan las estrategias. Igualmente se han establecido estrategias nuevas en la comercialización a través de la compra de paquetes de encadenamientos con empresas extranjeras que nos permiten acceder a algún tipo de financiamiento y de facilidades para potenciar las producciones que ya van teniendo impacto. En los polos productivos de Quibicán, Güines, Melena del Sur, Batabanó y San José de las Lajas, el objetivo ha sido claro: crecer en la producción de viandas, granos y hortalizas para el autoabastecimiento territorial y cumplir los compromisos con la capital del país. Destacar el Departamento de Atención a Productores, donde hay 15 máquinas de riego, que estos usufructuarios están vinculados a la empresa, donde aquí con más eficiencia tenemos más rendimiento. Dígase que todos estos cultivos se siembran en máquinas de riego,
También estamos enfrascados en el desmonte de las áreas para así la campaña del arroz, días en primavera y días en frío, para así crecer en las áreas y tener mayor rendimiento. Quibicán, Güines, Batabanó, Melena del Sur, San José de las Lajas y Nueva Paz son nombres en el mapa que conforman los principales polos productivos de Mayabeque. En ellos, la aplicación de la ciencia, la experiencia de sus productores y el rescate de áreas trazan el rumbo hacia la necesaria soberanía alimentaria en el país. Y antes de la pausa y el material estábamos conversando de la agricultura sostenible. Y aquí con José Carlos y Roberto decíamos, ese es el lugar, la meta, el horizonte hacia el que tenemos que mirar, la agricultura sostenible. Pero ¿qué significa? ¿Cómo desmenuzamos eso para que no sea solamente un eslogan, ¿no? Para que sea la realidad? No, es muy simple y muy indiscutible, pudiéramos decir. Nosotros necesitamos una agricultura que sea eficiente en el uso de recursos, que no despilfarre recursos. Necesitamos una agricultura productiva, tanto en rendimiento, como en calidad, como en estabilidad, porque uno come el año entero. No resolvemos nada con producir mucho durante 2 meses y el resto del año producir muy poco. Tenemos que tener algo que nos permita mantener un nivel de abastecimiento estable, de reducida dependencia externa, que levantar un muro ante la vulnerabilidad de bloqueos, de movimientos, ya no de bloqueos, de lo que suceda en el comercio mundial, de los precios, cómo se disparan y se bajan y se suben, etcétera. Que sea resiliente a las condiciones bioclimáticas extremas. Nosotros no podemos evitar los ciclones ni los huracanes, pero nosotros podemos prepararnos mejor y podemos ser menos susceptibles. La defensa civil se prepara y logramos que no haya personas que fallezcan cuando cae un huracán, pero la agricultura también se debe preparar para poder, primero, sufrir menos y segundo, recuperarse más rápido. Lo otro es que debe ser una agricultura que sea ambientalmente responsable. O sea, no podemos explotar nuestro sistema agrícola como si fuera algo desechable. Tenemos que garantizar, sacarle lo que necesitamos, pero sin impedir con ello poderlo seguir utilizando en el futuro. Exacto. Y que nos siga sirviendo y mejorarlo. Y además tiene que ser socialmente justa. Porque por ahí este problema del ambiente lo resuelve muy fácil. Bien, hago una agricultura orgánica, es menos eficiente, es más cara, pero vendo el producto más caro. Entonces come sano el que tiene dinero. Pagar. Y el otro que se sigue envenenando. Exacto. O sea, eso en nuestro sistema no cabe. Esa es la agricultura sostenible. Esa es la agricultura sostenible y sobre la base de ese horizonte, de ese principio, se ha creado todo un marco regulatorio en nuestro país. No, discúlpame, Sí, yo sí. antes de pasar al marco regulatorio, yo creo que es importante. Nosotros generalmente hablamos de cadenas de valor globales, Ajá. pero sin embargo no hablamos de la cadena de valor que tiene que tener el país para todos estos procesos que el profe hablaba. ¿Qué significa? Muy sencillo. ¿Cómo va el productor primario, la industria, el consumidor final? ¿Cómo nosotros somos capaces de alinear eso de manera tal que el productor primario reciba de verdad lo que, en función de su esfuerzo, de su trabajo, que Lo la que industria lo merece. reciba y que entonces, bueno, el consumidor final le llegue un producto a un precio justo? Nosotros siempre hablamos de esto con un enfoque a nivel internacional, es decir, cuando vamos a exportar, pero ¿por qué no enfocamos eso hacia lo interno? Yo creo que si nosotros le diéramos un enfoque hacia lo interno, de alguna forma pudiéramos de verdad un poco que transparentar más un grupo de procesos y que al final esto de alguna forma también eche a mover esa cadena y esos encadenamientos funcionen de manera diferente. El profesor decía, bueno, agricultura sostenible, nosotros también tenemos que tener un enfoque hacia esa, ¿cómo decirle?, hacia ese proceso. ¿Por qué razón? Por eso te da valor agregado a los productos. Si nosotros somos capaces de certificar todos esos procesos, los productos que nosotros somos capaces de exportar van a tener un valor diferente. Claro. Entonces también ahí es donde vuelvo para atrás a la cadena de valor de todo el proceso. Ahí como nosotros de verdad ordenamos eso hacia el interno, porque realmente desde una visión interna que nosotros vamos a ser capaces de transformar el escenario que nosotros estamos teniendo hoy. Pero además con las potencialidades que tiene nuestra agricultura, ¿no es así? No, y el tema que él saca, la cadena de valor, eso es importantísimo porque la agricultura siempre ha trabajado con cadenas de producción,
que son lineales, no cadenas de valor. ¿Y cuál es la diferencia? Brevemente, ¿cuál es la diferencia? La cadena de valor es que la utilidad completa del sistema hasta llegar al producto final se reparte entre todos los integrantes de la cadena. La otra no, la otra trae como consecuencia que generalmente, en el caso de la agricultura, el agricultor es el que menos gana. ¿Qué es lo que está Y el pasando último ahora, de la alguna cadena manera? es el que se apropia de todo el beneficio del producto. Y eso es lo que está pasando ahora. Sí, Eso lamentablemente pasa, desgraciadamente, en la mayoría de los casos. Entonces, eso hay que cambiarlo igual que al mismo tiempo que ese encadenamiento no solo es por un problema de justicia, es también por un problema de funcionamiento. Muchos de los problemas que tenemos, como él decía ahorita, de la industria, es por falta de encadenamiento. La industria no puede depender de 3 intermediarios para recibir el producto que el productor está haciendo para procesarlo, porque o no le llega, o le llega en mal estado, o no le llega el que es. Así no puede trabajar la industria. A veces teniendo gente cerca, él no puede cogerlo, sino que tiene que esperar a que otro lo compre y lo traiga. Y, vaya, son cosas, y es por falta de encadenamiento. El encadenamiento puede ser a nivel de finca, porque hasta a nivel de finca no se encadenaba el agricultor entre sus procesos. A nivel de municipio, a nivel de provincia y a nivel de país tienen que existir esos encadenamientos, y eso hay que irlo incorporando, porque en la medida que lo incorpores te hace más eficiente, no solo en la equidad de la distribución de utilidades, sino también en el aprovechamiento de recursos. Porque muchas veces lo que se deja de hacer porque un agente intermediario no tiene un recurso, se resolvería si existiera una cadena. Porque hay otro agente de esa cadena que sí tiene el recurso, pero a él nadie le ha dado la función ni le da la atribución de intervenir. ¿Cómo lo ves tú? No, a ver, realmente así. ¿Te han puesto una dinámica al no, momento de la industria? No, a ver, lo que pasa es que el tema es muy rico, ¿no? Y entonces da un debate bastante interesante. Si cada eslabón de esa cadena sabe cuál es su función, todo el mundo va a tratar que el eslabón, por lo menos, al menos el que le sigue y el que viene adelante funcione, porque si no, él no funciona. Claro. Entonces yo creo que ahí es donde está esa gran, ¿cómo decirte?, la magia de ese proceso. Claro. El eslabón, yo soy el eslabón, si voy a estar entre ustedes dos, a mí me conviene que el que viene detrás funcione, pero el que viene adelante funcione también. Claro. Entonces, ya hay 3, si el otro tiene ese mismo pensamiento, que el de adelante funcione y el otro vaya a funcionar también, ya cuando tú vienes a ver son 4, y de alguna forma, todo el mundo con esa visión es capaz entonces que el sistema funcione. Y entonces todo el mundo se va a beneficiar al final del resultado que tiene la cadena de valor. Pero bueno, yo decía, nosotros tenemos experiencia en dar esos enfoques, pero lamentablemente lo enfocamos sí, tácitamente cuando estamos hablando de las cadenas de valores globales, cómo nos insertamos en la cadena de valor global de las bebidas alcohólicas. Bueno, para ponerte un ejemplo, en el caso de nosotros que exportamos rones, en las cadenas de valor de los productos de la pesca, de donde nosotros tenemos fuerte potencial en los temas de la exportación, pero sin embargo hacia lo interno lo vemos con algo como que es trivial y lamentablemente no es así, porque el mundo hoy funciona de esa manera. Entonces, en la misma medida nosotros somos capaces de incorporar ese idioma hacia interno. Nosotros hablamos mucho de encadenamiento, pero bueno, eso al final, la ciencia constituida en función de eso son las cadenas de valor. Entonces debemos de ir ahí. Cómo nosotros incorporamos eso también en nuestro actuar diario, en nuestro vocabulario, para de alguna manera ir transformando eso, que al final es lo que todos pretendemos, ¿no? Lograr que eso funcione. Bueno, y ya llegando al marco regulatorio y a todas las leyes, decretos leyes, las medidas que se han tomado, está la ley SAN, SSAN, que ya usted me dirá de qué va esta ley, está también el programa de gobierno, que aquí yo tengo mi librito como para estudiármelo, y en el programa de gobierno, el objetivo número 3 del programa de gobierno tiene que ver justamente con la producción a nivel nacional, con énfasis en la producción de alimentos. Yo quisiera que de alguna manera tocáramos qué se recoge en este programa de gobierno y qué significa la ley SAM, todas estas medidas que... Bueno, te propongo primero que el profe hable de la ley SAM para de alguna forma entonces complementarlo con lo que está acá en el... Bueno, que en la ley SAM estamos todos metidos. Sí, pero bueno, ¿qué ley ese es el primer principio de la ley SAM, es de todo. Bueno, primero, la ley SAN, además de todo, se rige por una frase de Martí que dice que la única riqueza inagotable de un país consiste en igualar su producción agrícola a su consumo. Eso lo dijo Martí. Soberanía. Eso lo dijo hace siglos, pero y tenemos un gran problema que es el nivel de consumo, justamente, ¿no?
Vaya, entre todos nuestros problemas, un problema que es mundial es el que tienen los dos, en el caso de nosotros consumo. aplican los No, dos. hay varias cosas. Hay varias cosas y por eso es que la ley SAN habla de soberanía alimentaria y educación nutricional. Porque una de las cosas que tenemos es que nos habituamos a comer cosas que no son propias de nuestro país, que no se dan en Cuba debidamente. En la papa. La papa no es un producto de Cuba. pero no lo adaptamos. Ni las condiciones, no, esa no está adaptada a Cuba. No, todavía. Esa lo que pasa, ni se va a adaptar. La papa es un cultivo de los Andes. Lo trajimos, es un gran negocio de Holanda, de Canadá, pero no sé, para producirla en Cuba se gastaba más en su momento, hoy prácticamente no se produce, se gastaba más en insumos y en recursos y en semillas para producirla que lo que costaba su producción. Y después decíamos que la guardábamos en frigorífico para abastecer durante todo el año y más de la mitad de lo que se guardaba en frigorífico se podría sin llegar al consumidor, porque los frigoríficos no están preparados para eso. Entonces, no era realmente un negocio. Y una vez me lo dijo un italiano con toda su razón. Me dijo, ¿para qué ustedes gastan tanto dinero en la papa si ustedes tienen boniato, yuca, ñame, malanga? Sí, malanga. Y con el dinero que gastan en la yuca podrían inundar al país de todos esos productos. En la papa, con el que gastamos en la papa. Con el que gastamos en la papa, porque además a esos cultivos no se le ponía un centavo. Todo se concentraba en la... ¿Comprende? Entonces, ¿qué quiere decir? Pero bueno, ese es un ejemplo nada más que te pongo. Pero hay muchas cosas que nosotros nos acostumbramos a comer y que no son propias nuestras. O sea, hay también que dar educación nutricional. Los desmesurados consumos de arroz nuestro. Sí. Nosotros no somos asiáticos. Eso no es un hábito cubano. Bueno, pero ya eso está en nuestras tradiciones. Está bien, pero eso se cambia. Eso se cambia. Y hoy es más fácil que nunca. Porque hoy de verdad con las escaseces que hay, cualquier cosa que tú le pongas a la gente en la placita camina. Roberto no quiere cambiar hasta el arroz, José Carlos. Y se acostumbra. Tú me ayudarás con esto, a ver qué dice Ahora, la industria. ¿Qué te quiero decir? En Cuba lo que nos sobra en estos momentos es el marco legal para hacer una agricultura eficiente y soberana. Nos sobra quiere decir que sí tenemos todo regulaciones regulado. De sobra. Tenemos la ley de soberanía alimentaria y educación nutricional. Tenemos la ley de agroecología. Tenemos la ley de sistema participativo de garantía, que es el sistema para certificar el producto que se está haciendo. Tenemos el decreto de organización y funcionamiento del sistema de extensión agraria. Ojo, elemento importantísimo. Hacer todo lo que nosotros estamos hablando de sostenibilidad requiere una asistencia técnica permanente y sistemática allá abajo al agricultor. Y a eso tira esto. Tenemos el decreto ley de recursos fitogenéticos. No, ya Roberto, me convenció de que hay 15 o 20 más. ¿Cuál es el problema? No, ahora vamos allá. Me convenció de que nuestro marco regulatorio es vasto para la producción que necesitamos. Aquí voy a hacer una pausa para ver qué tiene que decir el gurú, pero me queda pendiente que hablemos del objetivo 3 del programa de gobierno y a los minutos ya finales del programa, ver cómo vamos a resolver todo esto que se ha venido criticando aquí. Es dura la situación que hoy el campesino enfrenta, pues no le cuadra la cuenta frente a la especulación. En su zigzag de timón, para cumplir objetivos, debe esquivar abusivos precios y faltas de insumo. La cosecha se hará humo sin mejores incentivos. Como dice el gurú, hay que evitar a toda costa que las cosechas se hagan humo. Ese es de los versos que más me gustó. Y cuando hicimos la pausa, José Carlos me decía, bueno, criticar no es exactamente lo que estamos haciendo. Yo hablo de crítica en sentido filosófico como un estudio de las condiciones en las que nuestro país se encuentra actualmente. Y esa es la crítica que realmente importa aquí, encuadrando la caja, la de cómo vamos a estudiar lo que estamos viviendo para transformarlo.
Y haciendo como un resumen del marco regulatorio, tengo pendiente que José Carlos me mencione el objetivo número 3 del marco de gobierno y que Roberto me resuma en ese vasto marco regulatorio qué es lo más importante a la que tenemos que mirar. ¿Qué ley? Bueno, lo esencial está en la ley SAN, o sea, en la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Educación Nutricional. Primera, ahí se recoge el encadenamiento que hemos hablado. De lo que ahorita porque ahí interviene todo el mundo, educación, salud pública, todo el mundo tiene tareas dentro de esta ley SAN, enlazándose unos con otros. Segunda, todos estos principios de la sostenibilidad están contenidos ahí. Y es donde se consolida la idea de municipalización de la agricultura. O sea, ¿Usted está de acuerdo con esa idea? Totalmente, totalmente. O sea, nosotros, porque el autoabastecimiento y la soberanía de un país se logra en producción de alimentos a partir de la soberanía a nivel de municipio. Cuando muchos municipios sean soberanos, el país termina siendo soberano. Eso multiplica. ¿Por qué? Porque además hay países que van a ser, hay municipios que van a ser soberanos y les va a sobrar producción. Aportan al país. Pero todos los municipios no pueden ser soberanos, ¿o sí? Todos no pueden ser, pero la gran mayoría de los municipios cubanos sí pueden tener soberanía. No estoy hablando ser soberano, eso serían palabras mayores, pero puede caminar fuerte hacia la soberanía, al menos reducir la carga sobre el presupuesto nacional para producir alimentos y dar mayor seguridad a la producción de alimentos. Eso sí se puede. Ya. Y bueno, ¿qué dice entonces el programa de gobierno? ¿Qué se contempla en el objetivo número 3? ¿Qué tiene que ver específicamente también con la producción de alimentos, con énfasis en esto? Bueno, Marlene, yo lo traigo acá porque nosotros realmente tenemos una estrategia que la hemos implementado como herramienta de trabajo. Yo te pudiera decir que, por ejemplo, para el MINAL no es nuevo trabajar esto del programa de gobierno, porque te decía, lo tenemos recogido. El objetivo 3, yo creo que primero decir que ya que tengamos diseñado una estrategia y que de alguna forma te ilustra, ¿no?, todo lo que tenemos que hacer, porque pudiera aparecer alguien y decía, bueno, yo no sé qué me toca hacer. Aquí está claro el pedacito que le toca a cada cual. Y en función de la producción de alimentos, que es el tema que nos compete, nosotros buscar los mecanismos, como decía ahorita, en función de cómo nos encadenamos de manera diferente y mejor con la agricultura, y cómo nos podemos encadenar entonces con los otros actores de la economía para poder dinamizar la industria, porque las capacidades instaladas hoy las tenemos. Nosotros tenemos que buscar modelos de negocio que nos sean más ventajosos, en el sentido de que nos puedan permitir producir más. No estamos hablando de ventajosos en el ánimo de ganar, de lucrar, sino de que cómo nosotros podemos incrementar la producción de alimentos, que es lo que nos compete. Bueno, la tarea que tenemos, porque estamos hablando acá con énfasis de los alimentos. Tenemos que ver cómo nosotros podemos, aquí no se trata de que tenemos que esperar que la agricultura mejore para que entonces la industria después pueda mejorar, o cómo la industria va de una manera independiente a hacer gestiones para poder sobresalir y dejar la agricultura. Aquí tenemos que ir los dos en paralelo y en la medida de las posibilidades de ambos tenemos que lograr que, bueno, buscar la manera de dinamizar la agricultura para que la industria también sea capaz de hacerlo. Y bueno, lo otro es que estamos abocados a buscar financiamientos en divisas. Si la industria hoy no dispone de divisa, no va a ser posible nosotros lograr la transformación. Con esto lo que quiero decir que vamos a tener que comercializar productos, en moneda, en dólares, en las tiendas por las plataformas, en las tiendas que hoy están comercializando en esa divisa, para de alguna forma poder, con un equilibrio justo, porque tampoco es para lucrar, buscar las fuentes de financiamiento que puedan servir para los otros compromisos sociales. Hoy la producción de alimentos en Cuba, si lo vemos así, estamos hablando que hay más de 4.000 productores en lo que es la parte industrial de nosotros. Tenemos más de 1.400 MIPYMES que hoy producen alimentos, aunque no todas están funcionando, pero el peso viene a recaer en la industria nacional. Entonces, claro, ¿cómo tú eres capaz de sostener la salud, la educación, las demandas que tienen esos sectores si no dispones de todas las materias primas? Entonces hay que buscar un equilibrio que nos permita entonces vender en otra moneda, tratar de exportar, para entonces con esa utilidad que genera eso, tú lograr el reaprovisionamiento elemental de la industria, entonces poder cubrir esas otras demandas. Y la otra tarea fuerte que tenemos nosotros es en el tema de la acuicultura.
Yo creo que nosotros de alguna forma, como eso viene siendo también producción primaria, ahí no hay una intervención fuerte, digámoslo así, de un agente externo. Nosotros tenemos que contribuir también a la ley de soberanía alimentaria que estábamos hablando recientemente. Potenciar el tema de la acuicultura es una gran tarea que tenemos nosotros para el año 2026 y se pueden hacer cosas. En este escenario, con estas complejidades, sí se pueden hacer cosas y bueno, estaremos hablando en unos instantes de 2 o 3 ejemplos en función de Tienes que perdonar a esta citadina que es su contacto con el campo, ha sido en las escuelas al campo. Ustedes saben que también yo creo que eso es algo que deberíamos incentivar, Roberto, no sé cómo usted lo ve, pero que todo el mundo participe de la vida en el campo de alguna manera, porque se nos queda un poco desequilibrado muchas veces la vida de las ciudades al campo, pero no entendí el término que dijiste. ¿Cuál? De que van a incentivar. La acuicultura, la siembra de peces de agua dulce. Peces de agua dulce. Bien, gracias a la aclaración, porque yo creo que como yo, probablemente algunos televidentes también se quedaron en suspenso. Ahora, quiero que antes que se nos acabe el programa, José Carlos me menciona algunos ejemplos positivos y Roberto, profe, usted también que me diga cómo vamos a mejorar, qué hay que hacer desde su perspectiva y desde su experiencia. Yo pienso primero que hoy el país no está en condiciones de dar una solución de país, porque no hay economía para hacerlo. ¿Pero qué significa de país? Que sea una general que sirva Claro, para todos que para por igual. resolver el problema a nivel de país. Pero lo que sí creo es que la mejora debe surgir de abajo hacia arriba, que debemos empezar a mover los recursos, la potencialidad y las capacidades locales y a partir de los municipios y de las provincias empezar a levantar, dándole mayor autonomía real a los territorios, porque hasta hoy la economía es relativa. Esa autonomía es relativa, por lo menos en la agricultura es muy relativa. ¿Pero en qué más autonomía se necesita, por ejemplo? No, tú no le puedes decir a un presidente del gobierno que es responsable de producir semillas, producir comida, si él no tiene capacidad ni tiene cómo comprar equipo o traer un plaguicida o mover una... O sea, son decisiones que se toman centralmente hoy y se asignan por la escasez, por esto, por aquello. Pero hay que buscar soluciones. Creo que lo que mencionabas de las MIPYME es una solución. Hay MIPYMES que pueden contribuir a nivel de territorio a dar soluciones. Pero ¿no sería entonces también oportuno en este contexto darle más oportunidad a las cooperativas? Darle más oportunidad a las cooperativas, porque esa es otra cosa que se queda. Muchas veces le damos más oportunidad a las MIPYME que a las cooperativas. Y la cooperativa es una forma más socialista de producción que la MIPYME. O sea, eso también es algo que hay que trabajarlo, ¿no? Pero hay que trabajar, te digo, mi opinión, de abajo para arriba. Ajá. Y desgraciadamente, tanto las 63 medidas como el programa de gobierno se queda en lo que se quiere lograr, pero no en cómo se va a lograr. Es el problema. Claro, pero bueno, esa autonomía de la que usted me está hablando tiene que ver con el cómo, ¿no? Que cada cual proponga también. Pero tenemos que lograr o sea, tenemos que oír, mi opinión, tenemos que oír más al que tiene que hacer las cosas. Tomamos decisiones en la agricultura sobre la base de conocimientos de expertos, de conocimientos de directivos, y no oímos al agricultor, que es el que... Al que tiene los pies en la tierra, claro, literalmente. que ese es el que sabe. Literalmente. Entonces, debemos empezar por oír el que está ahí abajo, y que ese es el que mejores soluciones nos puede dar a los problemas, pero a lo mejor la solución de aquí no es la solución de allá. Claro. Entonces no puedes pensar en soluciones generales, que es lo que hacemos cuando hacemos estos planes, sino que hay que dar posibilidad de armar las soluciones locales, de armar los sistemas, la industria, acabar de ligarla con todas las mini industrias que tenemos en el país. Ahí es donde se ligan capacidades. Hay cosas que no tienen que llegar a la gran industria, que salen por la mini industria y que es más negocio que lo procese la mini industria. Entonces hay que apoyar a la mini industria porque nadie la apoya. O sea, hay muchas cosas que si nos ponemos de acuerdo, pero eso es fácil, mucho más fácil a nivel local. ¿Cómo a ver, yo igual. Los cómo, el profe decía los cómo. Yo creo que los cómo también hay que particularizarlo en función de la empresa que está en la provincia X. Por ejemplo, nosotros tenemos buenas experiencias en la industria cárnica de Pinar del Río. Hemos logrado buenas experiencias en este escenario, con la misma economía que tenemos todos, porque no hay una economía diferente en Santo Espíritu, ni la hay en Pinar del Río. Para ponerte, por ejemplo, en la industria láctea de Pinar del Río también tenemos buenos ejemplos.
los logramos tener en la industria cárnica de Granma, y ahí es donde se materializa el cómo. Cuando hablamos Nosotros, de buenos ejemplos, por ejemplo. No, a ver, en el caso de Santi Espíritu, ha logrado buscar incentivos para los productores primarios. En el caso de la empresa de productos cárnicos, lograron incentivos a los productores primarios. Ellos han buscado mayor productividad a la hora de las producciones que generan, en este caso en la entrega del ganado. Y lo otro que ha hecho es que se ha expandido, es decir, no se ha quedado solamente con que el productor le entregue, sino ha creado infraestructura y ahora está criando cerdo, está generando el propio animal para ese cerdo. Entonces, de alguna forma está buscando autoabastecerse de ellos. A lo mejor no logra el 100% de la industria, pero bueno, le quita una parte del problema, como nos insiste tanto el presidente. Yo, rapidito, que sea posible no quiere decir que sea fácil. Claro. Pero los cubanos nos hemos caracterizado por hacer las cosas posibles. Entonces, en este escenario nosotros tenemos que ser capaces de transformar la producción de alimentos y ir a esas buenas experiencias que tenemos y cómo nosotros podemos replicarla. Entonces, cómo va a ser en este pedacito de aquí, lleva este como en el otro, porque no va a haber una fórmula para ponérsela a cada cual así, de decir, bueno, esta es la fórmula, se la damos a todos. No, así no hay forma, eso no va a ser posible. Y bueno, que tiene que ver con esa autonomía que también Roberto estaba reivindicando. No tenemos tiempo para más. Yo sé que se quedan muchos elementos por decir y debates incluso que pudiéramos tener, pero bueno, yo hasta aquí estoy creo que satisfecha con estos elementos que ustedes han planteado y por supuesto podemos traer el tema y también de la soberanía alimentaria en próximas emisiones. Le doy las gracias por haber participado y a usted recuerde que no basta con interpretar, describir, comentar, sino que juntos debemos transformar nuestra realidad y si es con los pies en la tierra, mejor todavía. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que